Muy buenos días, ahora sí, muy buenos días para todos y para todas. Es 29 de julio. Sí, es fiesta de Santa Marta, magnífico. Pero 29 de julio es un día de memoria y de historia. Y quiero enviar un saludo a los compañeros y compañeras de la comunidad de base de Zacacoyo, y a todos y a todas aquellas personas que vamos a estar, primero Dios, hoy a eso del mediodía por la tarde, haciendo memoria de lo que sucedió hace 28 años, ahí en Zacacoyo. Hace 28 años, 3 compañeros seminaristas, 2 guatemaltecos, un nicaragüense, Margarito Hernández, Osvaldo Boil y Flavio Pereira, fueron expulsados por orden del Ministerio del Interior a petición de la Alcaldía Municipal de Zacacoyo, acusados de pervertir la niñez y la juventud, de estar adoctrinando a los niños y jóvenes con doctrinas comunistas, con doctrinas que no eran cristianas. Esa fue la acusación. Se hizo una cantidad de investigaciones. Finalmente los 3 seminaristas se logró que no fueran expulsados del país, pero sí expulsados de Zacacoyo por ser extranjeros. Yo era parte de ese equipo, éramos 4, pero yo soy salvadoreño y a mí no me pudieron quitar de Zacacoyo. Me quedé, y en vez de los 3 compañeros expulsados vinieron otros 3 seminaristas. Yo ya era diácono, estaba a pocos días de ser ordenado sacerdote. Yo me ordené el 5 de agosto y del 29 de julio para allá estábamos hablando de 7 días, casi nada. Por eso yo escogí que Zacacoyo fuera el lugar de mi primera Eucaristía, ya hace muchos años eso. Pero por eso digo, hoy es día de memoria y de historia. Vamos a estar con estos compañeros y compañeras en Zacacoyo, acompañando, a lo mejor con el silencio, porque ellos son los protagonistas de ese proceso. Pero se los dedico a ellos y ellas, a los que están y a los que ya no están. Hay muchos compañeros de estas comunidades que ya partieron, otros se han retirado de la comunidad. Pero para todos y para todas, las que están, las que no están, un abrazo de solidaridad y ese puño combativo para que sigan su trabajo de comunidad. El día de hoy vamos a tener, inusualmente, coincidentemente, vamos a tener un fragmento de Monseñor Romero que tiene que ver con esta persona que les habla, con este caballero que les habla, porque Monseñor Romero describe lo que ya anunciaba ayer, toda la ola de represión. Lo que vamos a escuchar ahora es crudo, y la frase que escogí para hoy es más cruda todavía. Voy a leerla y después les voy a explicar por qué escogí esta frase para el día de hoy. Dice lo siguiente: el jueves es ametrallada la sede de Fenastras de Santa Ana. Ahí murieron 3 obreros y a los restantes los subieron en un camión y los iban tirando en la carretera que va hacia Sonsonate, y les aplicaban la ley fuga. Fueron muriendo uno a uno los pobres que tenían esperanza tal vez de salvación. Roberto Rodríguez Quiñones, José Roberto Núñez, Rico Raúl Hernández, Juana López, Víctor Juárez, Ricardo Guardado,
Boanerges Solís, Ana Mirna Figueroa. Estos cadáveres están hoy en la catedral y mañana a las 10 rezaremos por ellos la misa de cuerpo presente. Ricardo Padilla, Pedro Donal Montes, Eduardo Ortiz, enterrados en Santa Ana, como ya dije, fueron capturados y después aplicada la ley fuga. Hasta aquí el pensamiento de hoy. ¿Por qué escogí esta frase para hoy? Porque uno de los compañeros sindicalistas a los que se les dio ley de fuga, la ley fuga es, lo bajan del camión, correte, pues si no te pegamos quedas vivo. Y eran ametrallados, apenas bajaban del camión. Entre esa lista está Boanerges Solís. Boanerges Solís era un vecino nuestro, a la par de la casa de al lado. Estaba en la Resistencia Nacional y fue capturado y fue asesinado. Boanerges Beche le decíamos, era un poco mayor que nosotros y nunca supimos que él estaba organizado. Su hermano más pequeño, Lito, un 9 de mayo también, de 1980, fue asesinado, Lito. La descripción es dolorosa. Pienso en su papá, don David, su mamá Nelly. Qué dolor saber que su hijo quedó regado en la calle como un animal. Era lo ordinario de los tiempos de la represión a la que Monseñor Romero está haciendo referencia. Es día de memoria y de historia por Zacacoyo y por estos masacrados de Fenastras. Oigamos a Monseñor. Esta semana la violencia represiva lanza estos espantosos detalles. La misma prensa nacional reconoce la localización de 14 cadáveres el lunes. Se identifica a algunos, como el caso del estudiante Rogelio Álvarez, que murió a consecuencia de horribles torturas después de ser capturado ilegalmente por civiles. 2 jóvenes estudiantes, campesinos del Paisnal. Ese mismo lunes, en horas de la noche, es acribillado a balazos el profesor del externado San José, José Trinidad Canales. Llegaron 5 civiles y con lista en mano preguntaron por el profesor antes de cometer el hecho. Son ya 14 profesores asesinados en lo que va de 1980. Además, se reconocen los cadáveres de 4 campesinos muertos después de una invasión militar a la zona campesina de Cinquera. 19 muertos después del ataque a la guardia. Los muertos no tienen nada que ver con ese ataque. La mayoría eran gente transeúnte. El martes se conoció la muerte de 4 campesinos, entre ellos un niño de 12 años, en el caserío El Tule del Paisnal. A la misma hora se localizaron 3 cadáveres más en el kilómetro 28 cerca del cantón San Jerónimo. En el cantón ICR de Suchitoto murieron alrededor de 13 campesinos después de que se realizó una invasión de 50 civiles fuertemente armados y con chaleco. Incendiaron ranchos y capturaron a Andrés Escobar, Francisco Escobar y Alberto Rodas. También estos mismos civiles, en buenos camiones y con buen equipo militar, invadieron cantones de Tres Ceibas, Líbano, Trapiche y Chahuitón. El local de la Federación Sindical Revolucionaria es saqueado por civiles armados con chalecos antibalas. También es asesinado el alcalde del Divisadero, señor Daniel Escobar. El miércoles son localizados los demacrados cadáveres de 3 obreros en San Pablo, Tacachico. Habían sido secuestrados
este día en horas de la madrugada. Son capturados 4 obreros en San Salvador: Álvaro Nerio, Rafael Contreras, Ofelia Meléndez y Estela Romero. El jueves es ametrallada la sede Cenastras de Santa Ana. Allí murieron 3 obreros y a los restantes los subieron en un camión y los iban tirando en la carretera que va hacia Sonsonate y les aplicaban la ley fuga. Fueron muriendo uno a uno los pobres que tenían esperanzas tal vez de salvación: Roberto Rodríguez Quiñones, José Roberto Núñez Rico, Raúl Hernández, Juana López, Víctor Juárez, Ricardo Guardado, Juanerge Solís, Ana Mirna Figueroa. Estos cadáveres están hoy en catedral y mañana a las 10 rezaremos por ellos la misa de cuerpo presente. Ricardo Padilla, Pedro Donald Montes, Eduardo Ortiz, enterrados en Santa Ana. Fue, como ya dije, capturados y después aplicada la ley fuga. 7 campesinos son asesinados en San Antonio, Mecate, Cojutepeque. Todos eran organizados. Otros campesinos organizados asesinados en San Vicente, Cantón Analco de Zacatecoluca. Se localizan 3 cadáveres de campesinos en la carretera hacia Chalatenango. Se captura a los campesinos Juan Suárez, Julia López, Tomás Juárez y Roberto López Hernández. Y coronando esta serie de sangre, este caso triste cuyos cadáveres tenemos aquí ante nosotros, son encontrados el licenciado Roberto Castellanos Braña, miembro del UDN, y su esposa, la ciudadana danesa Annette Mathiesen. Me conmueve esta coincidencia de que mientras Suecia trae un premio de paz, una ciudadana de un país vecino a Suecia está aquí también con su cadáver, como apoyando dolorosamente la necesidad que hay de apoyar este trabajo por la paz. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Hoy no nos va a dar el tiempo, lógicamente, pero vamos a estudiar el rito de la alianza. ¿Cómo fue que se dio esa alianza del pueblo que no es pueblo, pero que se está constituyendo y de una vez queda hecho pueblo de Dios? Rito de la alianza. Éxodo 24 dice lo siguiente: el Señor dijo a Moisés: sube a mí con Aarón, Nadab y Abiú y los 70 dirigentes de Israel, y arrodíllense ahí a distancia. Después se acercará Moisés solo, no ellos, y el pueblo que no suba. Moisés bajó y refirió al pueblo todo lo que le había dicho el Señor, todos sus mandatos, y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, madrugó y levantó un altar en la falda del monte y 12 piedras conmemorativas por las 12 tribus de Israel. Mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer los holocaustos y ofrecer novillos como sacrificio de comunión para el Señor. Después tomó la mitad de la sangre y la echó en recipientes, y con la otra mitad roció el altar. Tomó el documento del pacto y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Moisés tomó el resto de la sangre,
y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que el Señor hace con ustedes según lo establecido en estas cláusulas. Subieron Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 dirigentes de Israel, y vieron al Dios de Israel. Bajo los pies tenía una especie de pavimento de zafiro límpido como el mismo cielo. Dios no extendió la mano contra los notables de Israel y que pudieron contemplar a Dios, y después comieron y bebieron. El Señor dijo a Moisés: sube hacia mí, al monte, que ahí estaré yo para darte las tablas de piedra con la ley y los mandatos que he escrito para instruirlos. Se levantó Moisés y subió con Josué, su ayudante, al monte de Dios. A los dirigentes les dijo: quédense aquí hasta que yo vuelva. Aarón y Hur están con ustedes. El que tenga algún asunto, que se lo traiga a ellos. Cuando Moisés subió al monte, la nube lo cubría, y la gloria del Señor descansaba sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día, llamó a Moisés desde la nube. La gloria del Señor apareció a los israelitas como fuego voraz sobre la cumbre del monte. Moisés se adentró en la nube y subió al monte, y estuvo ahí 40 días con sus noches. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando estudiamos este rito de la alianza, creo yo que le pasa a usted igual que a mí. Sentimos un gran orgullo de ser parte de la nueva alianza, no de la antigua alianza. Esta es la antigua alianza. Se imagina el rito de la alianza. Vamos a matar un montón de animales, la mitad de la sangre la guardamos en un recipiente y la vamos a rociar en el altar donde están las 12 piedras, y la otra mitad de la sangre la vamos a rociar con el pueblo. Gracias a Dios no somos de esa alianza, somos de la nueva alianza. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y eterna, no habrá otra alianza. Esta sí es una alianza eterna. Cuando tenemos el texto del capítulo 24 del Éxodo, nos podemos dar cuenta que hay algunas cosas como repetitivas. Tiene razón. Porque a estas alturas ya hay al menos 2 tradiciones de escritura: la yavista y la sacerdotal. Esto que estamos leyendo, hay una mezcla de la yavista y sacerdotal. Aquí no da el tiempo para explicar esas tradiciones de escritura, pero es normal que aparezca, por ejemplo, vamos a hacer un juicio crítico. Dios le dice: sube, Moisés, te voy a dar las tablas, y no ya se las dio, pues, en el capítulo 20. Entonces se vuelve un problema de lectura. Yo sé que muchos y muchas están concentrados en los 10 mandamientos que leímos en el capítulo 20. No te harás imagen, y se acuerdan muy bien de las imágenes, y peleamos por las imágenes. Y no peleamos porque la mujer, el mandamiento número 10, es una cosa, es algo, una propiedad del hombre, como el burro, como una cama, como una vaca, lo que sea. La mujer vale eso, igual que eso. La iglesia eliminó el segundo porque ya no tenemos problema con las imágenes. Ninguna imagen es un ídolo, y partió en 2 el número 10, ya lo explicamos. Allá hay un decálogo, y no dice Dios que ahorita le dice a Moisés: sube, te voy a dar las tablas, te voy a dar los preceptos, y no ya se los dio, pues. Son de esas contradicciones que cuando usted estudia el texto completo se va a dar cuenta que no vienen 10 mandamientos,
vienen 40. Primero son 14 y después 40. Pero al principio eran 10, sí. Y la gente conserva en su cabeza, conserva 10. Pero después fueron 14 y después 40. ¿Cuáles son los verdaderos? Todos. Todos, no hay contradicción. Y los fariseos después los convirtieron en 613. Y hay gente que predica que hay que cumplir esos 613. Yo no me meto en eso. Si cumplimos los 613, tengo que odiar a mi enemigo. A mi amigo lo tengo que amar. Pero debo odiar, y Jesús no vino para que odiáramos. Si cumplo los 613, tengo que contar los pasos el día sábado, porque no puedo caminar más porque cometo pecado. Nada de eso. Yo me quedo con los mandamientos de Jesús. Amar a Dios y amar al prójimo. Y mejor, ámense ustedes, porque al amarse ustedes, aman a Dios y aman al prójimo. La ley sencilla de Jesús. Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 29, dice lo siguiente. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró semilla buena en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el tallo brotó y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Fueron entonces los sirvientes y le dijeron al dueño: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿De dónde le viene la cizaña? Les contestó: un enemigo lo ha hecho. Le dijeron los sirvientes: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Les contestó: no, porque al arrancarla van a sacar con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Cuando llegue el momento, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña, y en atados echen al fuego. Arranquen primero la cizaña y en atados echen al fuego. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A ver si nos ponemos de acuerdo con ustedes en esta expresión. El trigo y la cizaña se parecen en su nacimiento y en su juventud. Pero cuando llega el momento de dar cosecha, solo el trigo echa espigas, la cizaña no. Podemos parafrasear un poco el lenguaje popular. El trigo es trigo, el trigo da trigo. La cizaña solo es paja, no echa espigas. Cuando están pequeñitas las plantas se parecen, crecen y se siguen pareciendo. Pero cuando es tiempo de cosecha, el trigo echa espigas y la cizaña no. Miren, esta es una enseñanza de Jesús, porque Él tiene una gran batalla con el Sanedrín. Con el Sanedrín y sus 613 mandamientos. Algunos de ustedes seguramente han oído la predicación que hay que cumplir los 613 mandamientos. Y algunos se ponen la kippah, esa especie de solideo en su cabeza. O sea, van para atrás, ya lo he dicho. Se están haciendo judíos. En vez de que los judíos se hagan cristianos, cristianos se están haciendo judíos. El trigo y la cizaña, como es una parábola, es una enseñanza. Tiene al menos dos finalidades. Hay más, pero voy a quedarme con dos finalidades. Lo primero es que Mateo presenta en el capítulo 13 las llamadas parábolas del reino. Y el reino de Dios, ya hemos hablado en la parábola del sembrador, decimos, o de la siembra, que puede ser llamado también la parábola de la semilla. La semilla es la misma.
La tierra es el problema, porque hay 4 tipos de tierra: camino, espinos, piedras y la tierra buena. Como es parábola del reino, entonces hoy podemos darnos cuenta que la semilla que riega Jesús es el reino y produce fruto. Pero hay otra semilla, y esta es la otra parte. Hay una semilla sembrada por el maligno, no por Dios. De noche, en la oscuridad, alguien celoso del campo que va a producir buena cosecha, siembra semilla mala, siembra cizaña. Las 2 enseñanzas. La primera, el reino de Dios da cosecha, produce, es trigo, produce grano. El reino del maligno solo es paja, no da cosecha. Aquí aparece una palabra que no es muy común, algo que se llama enigma, algo que no se puede explicar. ¿Quién es ese desgraciado que sembró? No se puede explicar, el maligno, cualquiera. En la vida ordinaria caminamos en 2 rieles. Uno, el reino de Dios, que produce frutos, produce cosecha. Otro riel, el maligno, que no produce nada bueno, no produce nada para el reino de Dios. En el contexto de la vida ordinaria de cada uno de nosotros, usted y yo nos encontramos muchas veces con ese tipo de realidades. Gente buena, gente no tan buena, gente mala, malacates. ¿Quién tiene la culpa? Es un enigma. Yo soy responsable de producir mi cosecha, mis frutos. Y el otro, a saber quién es el culpable, es un enigma. Al recordar lo que pasó en Zacacoyo, puede pasar en cualquier lado. El alcalde, Pedro Leopoldo Montoya, muy poderoso, después de la señora alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, era él el segundo alcalde más antiguo en una alcaldía, solo por 3 años de diferencia. Ese alcalde, Pedro Leopoldo Montoya, nos acusó que nosotros no estábamos dando catequesis, sino indoctrinando, enfermando la mente de los niños y los jóvenes. Cizaña. Y expulsó a los compañeros seminaristas. Pero no pudo detener un proceso, porque el proceso es reino de Dios. A mí no me pudo detener. A la congregación no la pudo detener. A las comunidades no las pudo. Ahí están las comunidades. Y Pedro Leopoldo Montoya, gracias a Dios que Mayra Cetino le arrebató la alcaldía hace poco más de 2 años. Y cuando se hacen las auditorías, resulta que el alcalde Pedro Leopoldo Montoya había malversado fondos en la alcaldía y está preso. O sea, hoy nosotros vamos a celebrar mientras el exalcalde que expulsó a los seminaristas está preso. La cizaña no produce fruto, es paja. Y esto lo vamos a vivir hoy en Zacacoyo. La comunidad produce fruto. Aquellos ex niños, ahora grandes adultos, vienen recordando con el tiempo lo que hicimos los seminaristas y yo como sacerdote paulino ahí en esa comunidad. Hoy lo vamos a celebrar. Y los que apoyaban al alcalde hoy se esconden, porque muchos de ellos también están implicados en los desfalcos, en la mala administración. Hoy se esconden. Nosotros celebramos y ellos no aparecen, son paja. Así funciona la historia. Aplíquela usted a cualquier realidad y verá que el reino de Dios produce fruto. Y lo demás
es paja. Bendiciones para todos y para todas.